Él cambió a su esposa embarazada por su amante, pero durante una ceremonia de premios, su secreto fue revelado. El público se quedó en shock y aplaudió a la mujer que él intentó borrar. La frase que usó no fue «ya no te amo», fue peor, fue clínica, empresarial. Necesito a alguien que agregue valor a mi imagen, Helena, alguien exitoso a mi lado. Ricardo lo dijo con la misma tranquilidad de quien anuncia el cierre de un balance trimestral. Estaba de pie, junto a la puerta del dormitorio, ya vestido con un traje costoso que ella no reconocía. La maleta negra de ruedas esperaba a su lado como un perro obediente. Helena estaba sentada al borde de la cama, el cuerpo pesado por los 7 meses de gestación. Su mano, instintivamente, fue a su vientre, un gesto de protección que pareció irritarle. Desvió la mirada, enfocándose en un punto cualquiera de la pared. ¿Agregar valor?, repitió ella, la voz baja, casi un suspiro. La pregunta no pedía una explicación, pedía que la realidad se disolviera. Exactamente, confirmó él, ajustándose el nudo de la corbata. Los negocios se tratan de percepción, de alianzas. Estoy a punto de cerrar el contrato más grande de mi carrera. Necesito una socia, no. Hizo un gesto vago en dirección a ella, a la barriga, al apartamento que compartían hacía 5 años. La palabra que no dijo, un peso, quedó suspendida en el aire, densa y fría. Ella no lloró. Una parte de ella registró un sollozo fresco. En lugar de lágrimas, una corriente helada subió por su espalda y sus manos se quedaron frías. Sintió al bebé moverse, una ondulación suave, ajena a la demolición que ocurría afuera. ¿Quién es ella?, preguntó Helena. La pregunta era una formalidad. Ella ya lo sabía o lo sospechaba. Los viajes de última hora, el olor de un perfume floral que no era el suyo, la forma en que él hablaba de Amanda, la consultora, con una admiración que nunca más había usado para referirse a ella. Ricardo dudó por un segundo, un destello de algo que podría ser culpa, pero que se disolvió demasiado rápido. Eso no importa. Lo que importa es que estoy siendo honesto contigo ahora. Te estoy dejando libre. ¿Libre?, repitió ella. La palabra tenía un sabor metálico. Libre para criar a un hijo sola. Libre para explicarle a un niño, en el futuro, por qué su padre decidió que ella no agregaba valor. Él tomó la maleta. El sonido de las rueditas sobre el suelo de madera fue el único ruido en el silencio que se instaló. No miró hacia atrás. No dijo adiós. Solo abrió la puerta principal y la cerró. El clic de la cerradura fue seco, definitivo. Helena se quedó inmóvil. El aire parecía enrarecido, difícil de inhalar. Se levantó despacio. El peso de la barriga la desequilibró por un instante. Caminó hasta la sala y miró por la ventana. Su coche, un sedán ejecutivo negro, ya estaba saliendo del garaje. A su lado, en el asiento del pasajero, una silueta femenina de cabello rubio y liso se acomodaba. Amanda se dio la vuelta, y sus ojos se posaron en la mesita de centro. Sobre ella, el sobre pardo con los resultados de la última ecografía. La imagen en blanco y negro del pequeño rostro, el perfil que ella pasaba horas admirando. Sola, no gritó, no rompió nada. Solo sintió que las piernas le fallaban y se deslizó hasta el suelo, el cuerpo curvándose alrededor de la barriga. El temblor comenzó en sus manos y se extendió incontrolable. No era dolor. Era otra cosa. Una transformación química, silenciosa y profunda. Si alguien alguna vez dudó de su fuerza, que sepa. Porque a veces, el coraje de una mujer sola es lo que el mundo más necesita ver. Las primeras semanas fueron un borrón de formalidades crueles. Abogados, papeles,
la división de bienes que él se encargó de llevar a cabo a través de un intermediario, como si ella fuera una ex socia de una empresa fallida. Él ofreció una pensión, un valor calculado para parecer justo, pero que era, en realidad, un insulto. Una forma de zanjar el asunto. Helena se negó. Su amiga, Clara, una abogada de puño firme, casi la estrangula por eso. ¿Estás loca? Es tu derecho y el de tu hijo, dijo Clara por teléfono, la voz estridente. No se trata del dinero, Clara. Se trata de lo que viene con él, respondió Helena, la voz en calma. Viene la obligación de estar agradecida. Viene el poder de él para decir que me cuida. No quiero nada que venga de él. Clara suspiró al otro lado de la línea. Ok, testaruda. Pero, ¿y el proyecto? ¿El Green Future? ¿Vas a dejar que se lo lleve también? Helena cerró los ojos. El proyecto. Era más que un proyecto. Era la obra de su vida. Una idea que comenzó a desarrollar en la Facultad de Arquitectura, un sistema de construcción sostenible y de bajo coste para áreas urbanas. Ricardo, con su olfato para los negocios, vio el potencial. Podemos cambiar el mundo con esto, Helena, decía al principio. Podemos. En los últimos 2 años, ella trabajó en él día y noche. Desarrolló los prototipos, escribió las especificaciones, creó toda la base teórica. Ricardo se ocupaba de la parte comercial, presentaba a inversores, hacía networking y, sutilmente, comenzó a referirse al proyecto como mi proyecto. El nombre de ella fue desapareciendo de los correos electrónicos, de las presentaciones. Ella, inmersa en el trabajo técnico y en el embarazo, no percibió a tiempo la apropiación silenciosa. Registró la patente a su nombre, Clara, solo. Lo descubrí la semana pasada, confesó Helena, la voz fallándole por primera vez. Hubo un silencio pesado. Ese desgraciado, murmuró Clara. Helena, podemos demandar. Tenemos tus borradores, tus correos antiguos. ¿Contra su empresa? ¿Con los abogados que tiene? Estoy embarazada de 8 meses, Clara. No tengo fuerza ni dinero para esa pelea. No ahora. Él la colgó y fue a su antiguo despacho, una pequeña habitación que ahora se transformaba en el cuarto del bebé. Las paredes, antes cubiertas de planos y cálculos, estaban pintadas de un azul suave. En la esquina, una pila de cajas. Dentro de una de ellas, marcada como Proyecto Yektet Borradores, estaba toda su investigación. Años de trabajo. Abrió la caja. El olor a papel y grafito subió hasta ella. Hoja por hoja, revisó todo. Anotaciones, los dibujos técnicos, las fechas. En un cuaderno de tapa dura, encontró el registro de una reunión de hacía 2 años. La firma de ella y la de Ricardo, lado a lado, en un término de colaboración inicial que nunca formalizaron legalmente. Abajo, la fecha. 15 de octubre de 2023. Una prueba. Frágil, tal vez. Pero una prueba. Esa noche, no durmió. La rabia, que antes era una brasa fría, comenzó a calentarse. No era una rabia explosiva, sino una energía enfocada, cortante. Ella no quería su dinero. Ni siquiera quería su nombre en el certificado de nacimiento de su hijo. Ella quería algo más. Quería de vuelta lo que era suyo. En los días siguientes, se estableció una nueva rutina. Durante el día, montaba la cuna, lavaba la ropita, preparaba el nido para la llegada del bebé. Pero por la noche, cuando el mundo se silenciaba, se sentaba a la mesa de la cocina con su notebook. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro concentrado. Empezó a investigar. Ricardo estaba en todas partes. Noticias en portales de negocios, fotos en columnas sociales. Siempre con Amanda a su lado. La leyenda era casi siempre la misma. Ricardo Bastos, el visionario detrás del proyecto Green Future,
y su novia, la consultora de mercado Amanda Torres, la nueva pareja poderosa del mundo corporativo. Novia, la palabra la golpeó, pero no con dolor, sino con claridad. La prisa de él por deshacerse de ella, por borrar el pasado, tenía sentido. En una de las noticias, una información le llamó la atención. Había sido nominado al Premio Innovación y Liderazgo, el más prestigioso del sector. La ceremonia de gala se celebraría en 2 meses. ¿El motivo de la nominación? El revolucionario proyecto Green Future. Helena sintió un escalofrío. La ceremonia sería transmitida en directo. Todo el sector estaría mirando. Inversores, competidores, la prensa. Abrió una nueva pestaña en el navegador y comenzó a escribir. Buscó a los jurados del premio, las empresas patrocinadoras, los ponentes de años anteriores. Y entonces encontró un nombre. Constructora Terra Nova, una de las más grandes del país, conocida por invertir en tecnología verde. Y para su sorpresa, una de las principales patrocinadoras del evento de premios. Una idea audaz y peligrosa comenzó a formarse. Volvió a la caja de borradores y tomó el cuaderno con el término de colaboración firmado. Digitalizó el documento. Luego, digitalizó docenas de otras páginas. Los primeros esbozos, las ecuaciones, los planos con su caligrafía inconfundible. Con el material organizado en una carpeta segura, abrió LinkedIn. Buscó Constructora Terra Nova, filtró por dirección y encontró un nombre. Sergio Tavares, director de innovación. Ella no iba a demandar a Ricardo, no iba a pelear en el barro. Había un camino más inteligente, más limpio y al final, mucho más devastador. Redactó un correo electrónico, corto, profesional. Estimado señor Sergio Tavares, mi nombre es Helena García. Soy la arquitecta y creadora original del concepto detrás del proyecto Green Future. Tengo en mi poder la documentación que comprueba la concepción y el desarrollo inicial del proyecto, mucho antes de su asociación con el señor Ricardo Bastos. Creo que Constructora Terra Nova, como líder en innovación sostenible, tendría interés en conocer el verdadero origen de una tecnología que está a punto de premiar. Estoy a su disposición para una conversación confidencial. Adjuntó un único archivo, la imagen digitalizada del término de colaboración, con las 2 firmas y la fecha. Antes de que la duda pudiera paralizarla, hizo clic en enviar. El sonido del clic resonó en el silencio del apartamento. Helena se llevó la mano a la barriga, sintiendo el movimiento rítmico del bebé. Una calma fría la llenó. La guerra no se libraría con gritos y lágrimas. Se libraría con documentos, hechos y estrategia. En un escenario mucho más grande que la sala de estar que él abandonó. La respuesta no llegó al día siguiente, ni al otro. Durante una semana, el único sonido que rompía el silencio del apartamento era el tic-tac de un reloj de pared y el eco de sus propios pasos. Cada notificación en el móvil provocaba un salto en su pecho, una descarga de adrenalina que la dejaba con las manos temblorosas. Solo para revelar ser un correo electrónico de promociones o un mensaje de su madre, la duda comenzó a corroer el borde de su determinación. Tal vez la idea había sido ingenua. Un director de una corporación gigantesca no perdería tiempo con un correo electrónico anónimo. Una alegación sin el peso de un bufete de abogados detrás. Tal vez Sergio Tavares simplemente había borrado el mensaje, clasificándolo como el desvarío de una ex esposa amargada. Helena intentaba enfocarse en la rutina del embarazo, que se volvía más exigente cada día. El peso en su espalda era constante y el cansancio profundo. En una tarde, mientras organizaba el armario del bebé por 3ª vez, sintió una punzada aguda en la zona lumbar que la hizo detenerse. La respiración suspendida, se apoyó en la cómoda, el rostro pálido reflejado en el espejo. En ese reflejo, no vio solo una mujer embarazada de casi 9 meses.
Vio la vulnerabilidad de su posición, sola, con un hijo a punto de llegar, declarando la guerra a un hombre que estaba en la cima de su poder. La soledad de esa lucha pareció, por un instante, insoportable. Fue entonces, en ese momento de debilidad, que el móvil vibró sobre la cama. El sonido fue diferente, una notificación de correo electrónico profesional. El nombre del remitente era simple, directo. Sergio Tavares. El asunto, confidencial. Proyecto Green Future. El aire escapó de sus pulmones. Las piernas, súbitamente inestables, la obligaron a sentarse al borde de la cama. Con los dedos rígidos, abrió el mensaje. El texto era tan sucinto como el suyo, desprovisto de cualquier emoción corporativa. Estimada señora García, su correo electrónico y el documento adjunto generaron considerable interés. La integridad de los proyectos que apoyamos es de suma importancia para Terranova. Me gustaría programar una reunión por video para discutir sus alegaciones con más detalle. Por favor, informe su disponibilidad. Atentamente, Sergio Tavares. No había pedido más pruebas. No había escepticismo, solo una invitación directa. Helena sintió una ola de algo que no era exactamente alivio, sino una confirmación gélida. El anzuelo había sido mordido. Respondió inmediatamente, proponiendo 1 hora para el día siguiente, la mano firme al teclear, la mente ya calculando los próximos pasos. Ella no pediría nada en esa reunión, no pediría dinero ni un cargo. Solo presentaría los hechos, de forma clínica e irrefutable. El poder de su posición no estaba en lo que ella quería, sino en lo que ella sabía. La videollamada fue extraña. Al otro lado de la pantalla, Sergio Tavares no era el ejecutivo intimidante que ella había imaginado. Era un hombre de unos 50 y pocos años, de apariencia cansada, pero con ojos increíblemente atentos. No estaba en un despacho lujoso, sino en un ambiente que parecía ser su casa, con una estantería de libros de fondo. Él la escuchó sin interrupciones. Helena habló durante casi 20 minutos, la voz tranquila y metódica. Lo guió a través de los cuadernos digitalizados, los planos arquitectónicos con fecha, los intercambios de correos electrónicos iniciales, donde Ricardo todavía la trataba como la mente detrás de la operación. Ella no mencionó la traición, el abandono, el embarazo. Mantuvo el foco estrictamente profesional, en la cronología del desarrollo del proyecto y en la subsiguiente apropiación de su autoría. Cuando terminó, el silencio se extendió. Sergio Tavares la observaba, la mirada analítica. Señora García, comenzó, la voz grave. Ricardo Bastos nos presentó este proyecto hace 6 meses. Nos mostró proyecciones financieras impresionantes y un plan de negocios agresivo, pero fue vago en los detalles técnicos. Siempre que nuestro equipo de ingeniería profundizaba las preguntas, él desviaba, prometiendo informes que nunca llegaban. Hizo una pausa y sus ojos parecieron encontrarse con los de ella a través de la pantalla. Sus documentos no son vagos, son la base que faltaba, la caja negra que él nunca logró abrir para nosotros. Helena solo asintió, esperando. El premio Innovación y Liderazgo está patrocinado por nosotros, continuó Tavares. La elección de Ricardo Bastos fue fuertemente influenciada por nuestra nominación. Si sus alegaciones son verdaderas, y tengo pocas dudas de que lo son, no estamos solo ante un fraude de propiedad intelectual. Estamos ante un hombre que engañó a nuestro consejo y está a punto de recibir un honor basado en una mentira. Eso es inaceptable. La palabra inaceptable fue dicha con un peso que revelaba la furia contenida de un hombre poderoso que descubre haber sido engañado. ¿Qué quiere Helena?, preguntó, usando su nombre de pila por primera vez. La pregunta era el punto de inflexión. Helena respiró hondo. No quiero un proceso, señor Tavares. Eso sería largo, caro, y le daría el papel de víctima.
No quiero dinero. Eso le haría creer que puede comprar el silencio. Lo que quiero es que se diga la verdad. En el escenario. Durante la ceremonia, Sergio Tavares levantó las cejas. Una expresión de sorpresa genuina cruzó su rostro, rápidamente sustituida por una media sonrisa de admiración. Eso es audaz. ¿Quiere una confesión pública? No quiero una confesión de él, corrigió Elena. Quiero una exposición. Quiero que el proyecto sea presentado por quien lo creó. Y quiero que eso suceda en el momento en que él cree estar en la cima del mundo. La idea quedó suspendida entre ellos. Era un plan de venganza tan preciso, tan teatral, que rozaba lo imposible. Pero en los ojos de Tavares, Elena no vio vacilación. Vio el brillo de un estratega que reconoce una jugada maestra. La ceremonia tiene un cronograma rígido, reflexionó, más para sí mismo que para ella. Pero siempre hay espacio para una sorpresa, un homenaje especial, un ponente inesperado. Él la miró de nuevo. ¿Tendría el coraje de subir a ese escenario, Elena? ¿En su condición? ¿Delante de toda esa gente? La pregunta no era un desafío, era una confirmación. Estaba considerando. Estaba planeando. No solo tengo el coraje, señor Tavares, respondió Helena, la voz firme como el acero. Hago de ello una cuestión de honor. El acuerdo fue sellado sin un apretón de manos, solo con un asentimiento a través de la pantalla. En los días que siguieron, la comunicación se volvió más frecuente y más discreta. Clara, su amiga abogada, fue traída al círculo de confianza, revisando un contrato de consultoría que Terranova le ofreció a Elena. No era un empleo, sino un acuerdo para el desarrollo de nuevas tecnologías sostenibles. Una forma de legitimarla dentro de la estructura de la empresa sin levantar sospechas. El pago era sustancial, pero más importante, el contrato reconocía formalmente su autoría sobre los principios del Green Future. Era su primera victoria concreta. Mientras tanto, el mundo de Ricardo era de luz y aplausos. Él y Amanda eran la pareja del momento. Fotos de ellos en cenas de gala, en eventos de caridad, en fines de semana, en resorts exclusivos. En una entrevista para una revista de negocios, él discurseó largamente sobre la importancia de la honestidad y el trabajo duro. No se construye nada duradero sobre cimientos frágiles, le dijo al periodista con una sonrisa confiada. Integridad es la palabra clave. Helena leyó la entrevista sentada en el suelo del cuarto del bebé, montando un móvil de pequeños planetas de fieltro. Cada palabra de él ya no la hería, solo alimentaba la llama fría dentro de ella. Él no estaba solo mintiendo al mundo, estaba mintiendo a sí mismo, construyendo una narrativa en la que él era el héroe, el visionario. Y la caída de un hombre que cree en su propia farsa es siempre la más espectacular. A 2 semanas de la premiación, Clara la visitó. Trajo lasaña y una mirada preocupada. ¿Estás segura de esto, Lena? Es algo enorme y el bebé puede nacer en cualquier momento. Él va a esperar, dijo Elena, tocando su barriga. Sabe que su madre tiene un compromiso importante. Clara miró su calma, la forma metódica en que ella organizaba las diapositivas de su presentación en el notebook. Eran las mismas diapositivas de años atrás, pero ahora con el logo de Constructora Terranova en la esquina. ¿No tienes miedo?, preguntó Clara en voz baja. Helena dejó de teclear y miró a su amiga. Sentí miedo la noche que se fue. Sentí miedo cuando rechacé la pensión. Sentí miedo cuando envié aquel correo. Ahora ya no es miedo, es propósito. En la víspera del evento, recibió un paquete. Dentro, un elegante vestido de seda azul marino, de un corte que se ajustaba perfectamente a su barriga de 9 meses, y una simple nota de Sergio Tavares. Para nuestra ponente sorpresa, nos vemos mañana. Esa noche, sintió las primeras contracciones, leves y espaciadas, como un recordatorio. El tiempo se estaba agotando.
de todas las formas posibles. Respiró hondo, controlando la sensación, enfocándose en la tarea por delante. El dolor era una vieja conocida, pero, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza era más fuerte. El salón del Grand Hyatt era un océano de luz y murmullos. Candelabros de cristal, pesados como promesas de riqueza, derramaban una luz dorada sobre un mar de esmokines negros y vestidos de alta costura. El aire era denso, con la mezcla de perfumes caros, el tintineo de copas de champán y la ambición colectiva de cientos de personas que medían el valor unas de otras por el brillo del reloj en la muñeca o por el nombre susurrado en una presentación. Era un ecosistema cerrado, donde el éxito era la única moneda corriente y el fracaso una enfermedad contagiosa a ser evitada a toda costa. Ricardo Bastos se movía por este ambiente no como un invitado, sino como su depredador alfa. Llegó con Amanda de la mano, una visión de perfección estudiada. Él impecable en un smoking a medida, ella en un vestido rojo agresivo que parecía cortado para atraer todas las miradas y al mismo tiempo advertirlas de mantener la distancia. Ellos no andaban, se deslizaban. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada asentimiento de Ricardo estaba calibrado para proyectar poder y una falsa modestia que solo los verdaderamente arrogantes logran dominar. Amanda, por su parte, desempeñaba el papel de consorte, con una precisión quirúrgica, la mano posesivamente posada en el brazo de él, la mirada barriendo el salón, catalogando aliados y rivales. Eran la encarnación de la nueva pareja poderosa, una imagen que ellos mismos habían ayudado a la prensa a construir. Flashes de cámaras explotaban a su alrededor. Periodistas de columnas sociales y revistas de negocios se amontonaban para conseguir una declaración. «Ricardo, una palabra sobre la expectativa para esta noche», gritó uno de ellos. Ricardo se detuvo, girándose hacia la luz con la naturalidad de un actor experimentado, atrayendo a Amanda hacia sí el gesto protector y orgulloso. «Esta noche no se trata de mí», dijo, la voz grave y resonante, proyectada para ser oída por encima del ruido. «Se trata del futuro. Se trata de probar que la innovación y la integridad pueden ir de la mano para construir un mundo mejor». La palabra integridad salió de sus labios con una convicción aterradora, como si él la hubiera repetido tantas veces para sí mismo que se había convertido en su verdad personal. Amanda sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. Mientras tanto, en el backstage, en una pequeña sala de espera con paredes grises y una botella de agua mineral intacta sobre la mesa, Elena sentía otra contracción, esta vez más fuerte. Una ola de presión que subió por su espalda y se concentró en su vientre, haciéndola contener la respiración. Cerró los ojos, apoyando la mano plana sobre la barriga, y respiró hondo, exactamente como la instructora del curso de parto le había enseñado. Inspirar por la nariz, soltar por la boca. El pico del dolor pasó, dejando un cansancio tembloroso atrás. Abrió los ojos. Faltaban 30 minutos para su entrada. El bebé estaba allí enviando un ultimátum. Un empleado del evento, un joven con auricular y portapapeles, asomó por la puerta. «Señora García, ¿todo bien?» «El señor Tavares me pidió que verificara si necesita algo». «Estoy bien, gracias», respondió ella, la voz sorprendentemente estable. «Solo revisando mis notas». El joven asintió, sin percibir la tensión en la sala, y cerró la puerta. Elena miró la tableta sobre la mesa, donde su presentación estaba abierta. Las diapositivas, los documentos, las pruebas irrefutables. Todo parecía distante, secundario a la realidad abrumadora que su propio cuerpo le imponía. Por un momento, la locura de su plan la golpeó con toda su fuerza. Estaba de parto, a punto de entrar en un escenario para ejecutar una venganza corporativa televisada.
¿Qué estaba haciendo? La voluntad de llamar a Clara, de pedir que alguien viniera a buscarla y la llevara a la seguridad de un hospital, fue abrumadora. Pero entonces, pensó en Ricardo, pensó en su frase, necesito a alguien que agregue valor. Pensó en la sonrisa de Amanda en las fotos. Pensó en el hijo que venía en camino, un hijo que merecía saber que su madre no se doblegó, que ella luchó por lo que era suyo, que su llegada al mundo coincidió no con la derrota de su madre, sino con su mayor victoria. La vacilación se disolvió, sustituida por una claridad de propósito fría y afilada. Ella no estaba haciendo aquello por venganza. Estaba haciendo por justicia, y por él. El bebé se movió como si estuviera de acuerdo. En el salón principal, la cena había sido servida y retirada. El maestro de ceremonias, un presentador de TV famoso por su carisma superficial, subió al escenario para anunciar el premio principal de la noche. Y ahora, el momento que todos esperaban. El premio Innovación y Liderazgo. Celebra no solo una idea, sino el coraje de transformarla en realidad. Este año, el ganador es un hombre cuyo trabajo promete revolucionar la construcción civil y redefinir el concepto de sostenibilidad. Señoras y señores, el ganador es Ricardo Bastos, por el proyecto Green Future. El salón explotó en aplausos. Ricardo se levantó, besó a Amanda en los labios en un gesto ensayado para las cámaras y caminó hacia el escenario. Subió los escalones con confianza, el rostro iluminado por una sonrisa de triunfo absoluto. Estrechó la mano del presentador y aceptó el pesado trofeo de vidrio y metal. Por un largo momento, se quedó allí, bañado por la luz de los focos, absorbiendo la adoración de la platea. Era el ápice de su vida, la validación de todas sus elecciones, la confirmación de que los fines, de hecho, justifican los medios. Se acercó al atril, ajustó el micrófono y esperó que el aplauso disminuyera. «¡Wow!», comenzó él con una risa humilde. «Estoy sin palabras. Mirar a todos ustedes, mis colegas, mis mentores, mis amigos, es un honor inmenso». Hizo una pausa, su mirada barriendo la primera fila, donde los ejecutivos de Terranova, incluyendo a Sergio Tavares, lo observaban con expresiones indescifrables. Muchos me preguntan de dónde vino la inspiración para el Green Future, y la verdad es que no vino de un momento de brillantez, sino de un largo proceso de trabajo duro, de noches en vela, de sacrificios, de una creencia inquebrantable de que podemos dejar un legado positivo en este planeta. En el backstage, Helena observaba todo por un monitor, de pie. Cada palabra de él era una capa más de barniz sobre la mentira. Este premio, continuó Ricardo, alzando el trofeo, no es solo mío. Pertenece a todos los que creen en la honestidad, a todos los que saben que el camino correcto no siempre es el más fácil, pero es el único que vale la pena recorrer. Pertenece a mi equipo, que trabajó incansablemente, y pertenece a una nueva fase de mi vida, al lado de una mujer que me inspira a ser mejor todos los días. Miró directamente a Amanda, que se llevó la mano al corazón, la actriz perfecta en su papel secundario. El discurso era una obra maestra de hipocresía, y la platea lo absorbía con devoción. Aplaudían, no al hombre, sino a la imagen que él proyectaba, la historia de éxito que todos allí aspiraban a vivir. Ricardo estaba en control total, el maestro de su propia sinfonía de engaños. Estaba a punto de finalizar, de salir del escenario en la cúspide de la gloria, cuando el maestro de ceremonias intervino, tocando su brazo. «Ricardo, un momento, por favor», dijo el presentador, con una sonrisa enigmática. «La noche aún no termina». La directiva del premio, en conjunto con Constructora Terranova, preparó un homenaje especial, una sorpresa para celebrar aún más la genialidad del proyecto Green Future. Ricardo frunció el ceño, tomado por sorpresa.
¿Un homenaje? Miró a Sergio Tavares, en la platea, que solo le dio un leve asentimiento. La confusión en su rostro fue rápidamente sustituida por otra ola de orgullo. Estaban tan impresionados con él que habían preparado una sorpresa. La noche se ponía cada vez mejor. Bien, me encantan las sorpresas, dijo al micrófono con una risa. El público rió con él. Genial, exclamó el presentador, porque tenemos con nosotros esta noche a alguien que puede hablar sobre la esencia del Green Future con una propiedad única, una figura fundamental en la concepción del proyecto, que hasta ahora se mantuvo en el backstage. Señoras y señores, por favor, reciban con un caluroso aplauso a la arquitecta y consultora de innovación de Terra Nova, Elena García. El nombre flotó en el aire por un segundo. Elena García. Para el 99% de la platea, era un nombre desconocido. Pero para Ricardo, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. La sonrisa se congeló en su rostro, el color se fue de su piel. Se giró lentamente, el cuerpo rígido, hacia el lateral del escenario, de donde la luz ahora se enfocaba en una nueva figura. Y entonces ella apareció, surgió de la penumbra del backstage y entró en la luz. El vestido azul marino abrazaba la curva prominente de su barriga, no como una señal de fragilidad, sino como una declaración silenciosa e innegable de su realidad. Ella no caminó con la vacilación de una víctima, sino con la calma deliberada de quien sabe exactamente dónde está pisando. Sus ojos no barrieron la platea, ni buscaron las cámaras. Estaban fijos en un único punto, el rostro de Ricardo. El shock en el semblante de él era tan profundo, tan visceral, que por un instante ella sintió la vibración de su mundo partiéndose, incluso a la distancia. La sonrisa petrificada, el color drenado del rostro, la mano que aún sostenía el trofeo de vidrio, ahora con los nudillos blancos. Parecía un hombre que veía un fantasma. Y, en cierta forma, era exactamente eso lo que ella era. El fantasma de todo lo que él había intentado enterrar. Un murmullo recorrió el salón. No era fuerte, pero era generalizado, como el sonido de cientos de engranajes mentales girando al mismo tiempo, intentando procesar la escena. ¿Quién era esa mujer? Embarazada, elegante, presentada como una figura clave del proyecto. ¿Y por qué el homenajeado de la noche parecía haber sido golpeado por un rayo? En la primera fila, Amanda Torres estaba paralizada, la sonrisa de admiración congelada en una máscara de confusión y creciente alarma. Sus ojos se movían de Ricardo en el escenario, a la mujer que se acercaba. La intuición afilada de quien vive de apariencias le decía que algo estaba catastróficamente mal. Helena llegó al centro del escenario. El maestro de ceremonias, un profesional consumado, le entregó un micrófono de mano y retrocedió, dejando a los dos protagonistas solos bajo los focos, Ricardo y Helena. La distancia entre ellos no era mayor que unos metros, pero parecía un abismo infranqueable. El silencio en el salón se volvió pesado, denso, de anticipación. «Buenas noches», dijo Helena. Su voz, amplificada por el sistema de sonido, era clara y firme, sin un ápice de temblor. Ella no miró a Ricardo. En su lugar, se dirigió a la platea, ese mar de rostros curiosos y expectantes. Es un honor estar aquí, especialmente en una noche que celebra la innovación. Hizo una pausa, dejando la palabra innovación flotar en el aire. La innovación no es solo tener una buena idea. Es sobre el viaje de esa idea. Es sobre su origen, su integridad. Y la integridad, como el señor Bastos mencionó en su discurso, es el cimiento de todo. El uso del formal, señor Bastos, fue como un golpe. Creó una distancia formal y cortante, deshaciendo públicamente cualquier lazo personal que pudiera haber existido entre ellos.
Ricardo dio un paso involuntario hacia atrás, el trofeo en su mano pareciendo súbitamente pesado y vulgar. Abrió la boca para decir algo, tal vez para interrumpir, para tomar el control. Pero ningún sonido salió. Era un actor que había olvidado sus líneas, atrapado en una obra que no sabía que estaba interpretando. El proyecto Green Future nació hace muchos años, continuó Helena, el tono ahora didáctico, como una profesora presentando una tesis. Nació no en una sala de reuniones corporativa, sino en cuadernos de notas de una estudiante de arquitectura. Nació de cálculos hechos a mano, de noches en vela investigando materiales, de un sueño de crear viviendas que fueran no solo sostenibles, sino accesibles. Detrás de ella, en la inmensa pantalla que antes exhibía el logo del premio, apareció una imagen. Era la página de un cuaderno, cubierta por una caligrafía fluida y dibujos técnicos. En la esquina inferior, una fecha era claramente visible. 15 de octubre de 2023. Y 2 firmas. Dijo Elena, señalando la pantalla sin necesidad de mirar, es el término de colaboración original del proyecto. El documento que dio inicio a todo. Mi firma como creadora del concepto. Y la firma del señor Bastos, como el socio que llevaría la idea al mercado. El murmullo en el salón se transformó en un zumbido de shock. Las personas se inclinaban hacia adelante en sus sillas. Los móviles comenzaron a levantarse discretamente para grabar. La historia que estaba siendo contada era infinitamente más interesante que el discurso ensayado de minutos atrás. La cámara de la transmisión en vivo, sintiendo el drama, cerró el encuadre en el rostro de Ricardo. El sudor brillaba en su frente. Sus ojos estaban desorbitados, atrapados en la imagen proyectada en la pantalla. La prueba de su mentira expuesta en un tamaño monumental para que todos la vieran. En los negocios como en la vida, la autoría es importante. Prosiguió Elena, su calma volviendo la situación aún más brutal para él. Ella es la prueba del trabajo, de la dedicación, y cuando alguien se apropia de la autoría de otro, no está solo robando una idea, está robando una historia, está robando una vida. La pantalla cambió. Ahora exhibía docenas de documentos en rápida sucesión, más páginas de cuadernos, planos arquitectónicos detallados y correos intercambiados en las etapas iniciales. En todos ellos, la caligrafía de Elena, sus notas, su marca inconfundible. Era un diluvio de evidencias, presentado de forma clínica y abrumadora. Ricardo finalmente encontró la voz. Esto es un absurdo!» Tartamudeó, la voz una octava por encima de lo normal, rozando la desesperación. Ella era una colaboradora, una asistente. La idea fue desarrollada por mí, por mi equipo. Helena se giró hacia él por primera vez. Su mirada no contenía odio, contenía algo mucho peor. Lástima. «Asistente», repitió la palabra dicha con una claridad gélida. No recuerdo ninguna asistente capaz de desarrollar el modelado matemático que es el núcleo del sistema de eficiencia energética del proyecto. Tal vez el señor pueda explicar al público el principio de la optimización de flujo térmico que el señor alega haber creado. O tal vez pueda mostrarnos sus cuadernos de desarrollo. El silencio que siguió fue la respuesta. Él no podía. Era el vendedor, el hombre de la fachada. Sabía vender el coche, pero no tenía la menor idea de cómo funcionaba el motor. Y ahora, ella lo había invitado a abrir el capó delante de todo el mundo. En ese momento, una contracción mucho más intensa la golpeó. Un dolor agudo que le robó el aliento y la hizo vacilar por una fracción de segundo. Se llevó la mano libre a la barriga, un gesto instintivo e inconfundible. El público entero lo vio. La imagen era devastadoramente poderosa. La mujer embarazada, creadora del proyecto, siendo públicamente menospreciada por el hombre que la abandonó y robó su trabajo.
La narrativa ya no era sobre propiedad intelectual. Era sobre una traición humana en su forma más cruda. Sergio Tavares, de la primera fila, se levantó. «Creo que la señora García tiene algo más que decir», anunció, la voz grave cortando la tensión. Miró directamente a Ricardo con un desprecio glacial. Helena recuperó el aliento. Miró a la platea. A los cientos de rostros que ahora la miraban con una mezcla de shock, compasión y fascinación. «Constructora Terranova», anunció. «Adquirió los derechos de consultoría y desarrollo del proyecto Green Future. Y yo, como su creadora original, lideraré el equipo que lo hará realidad. Una realidad basada en transparencia y en integridad. Fue el golpe final. Ella no solo expuso su mentira, lo volvió irrelevante. Lo removió de la ecuación de su propio éxito. El proyecto, el futuro, la gloria, todo ahora le pertenecía a ella. El silencio fue roto por un único sonido. Un aplauso. Lento, deliberado. Vino de Clara, sentada en medio de la platea, con lágrimas corriendo por su rostro. Entonces, otra persona aplaudió, y otra más. En segundos, el salón entero estaba de pie, no aplaudiendo a una víctima, sino ovacionando a una estratega. Aplaudían el coraje, la inteligencia de la jugada, la espectacular vuelta de tuerca que acababan de presenciar. No era un aplauso de lástima, era un aplauso de admiración. Ricardo se quedó parado, aislado en su isla de vergüenza. El sonido de la ovación cayendo sobre él como una sentencia. El trofeo se resbaló de su mano sudada y cayó en el escenario con un golpe sordo. El sonido fue amortiguado por el rugido de los aplausos para ella. El sonido de la ovación era una pared sólida, impenetrable. Para Elena, era una ola de validación que la sostenía, a pesar del dolor creciente en su cuerpo. Para Ricardo, era el sonido de su propia ejecución pública. Miraba a la platea, a los rostros que minutos antes lo admiraban, y que ahora lo miraban con una mezcla de desprecio y fascinación mórbida. Veía los móviles, ahora levantados sin ningún disimulo, grabando su humillación para la posteridad digital. La imagen de su rostro pálido y en shock, el trofeo caído a sus pies, estaría en blogs, redes sociales y portales de noticias antes de que él consiguiera salir de aquel escenario. Su reputación, construida con tanto cuidado sobre un cimiento de mentiras, se había convertido en polvo en menos de 10 minutos. Intentó hablar, mover los labios para formar una negación, una defensa, cualquier cosa que pudiera detener la hemorragia, pero su mente era un ruido blanco. Las palabras que siempre usó con tanta facilidad, sinergia, visión, integridad, ahora parecían cenizas en su boca. Miró desesperadamente a la primera fila, buscando un aliado, un rostro amigable. Encontró los ojos de Sergio Tavares, que lo miraban con la frialdad de un juez pronunciando una sentencia. Vio a otros ejecutivos, antes, sus compañeros de golf y cenas, desviando la mirada, examinando sus zapatos, fingiendo no presenciar el desastre. Nadie extendería la mano a un hombre en caída libre. Su último recurso era Amanda. La buscó en la multitud, la mirada suplicante. Ella todavía estaba de pie, como todos los demás, pero no aplaudía. Estaba inmóvil, el rostro una máscara de furia calculadora. Sus ojos no estaban en él, sino en Elena. Ella no veía a un marido traicionado. Veía un activo que acababa de volverse tóxico, una inversión que dio pérdidas. Cuando sus ojos finalmente encontraron los de él, no había compasión. Había solo una evaluación fría y final. Con un movimiento casi imperceptible, ella sacudió la cabeza negativamente, un gesto minúsculo y devastador que decía, se acabó. Entonces, con una calma aterradora, se dio la vuelta,
se abrió camino entre los invitados atónitos y comenzó a caminar hacia la salida del salón. Ella no miró hacia atrás. El abandono fue tan clínico y eficiente como la decisión de Ricardo de dejar a Elena meses antes. La simetría era brutal. La visión de Amanda partiendo fue lo que finalmente rompió a Ricardo. Una reacción física incontrolable se apoderó de él. Un temblor comenzó en sus manos y subió por sus brazos. El aire parecía no llegar a sus pulmones. Se tambaleó hacia atrás, tropezando con el trofeo caído. El sonido metálico del objeto rodando por el escenario fue el único ruido que logró perforar la barrera de los aplausos. 2 guardias de seguridad del evento, discretos pero firmes, subieron al escenario. No lo tocaron con agresividad, sino con una eficiencia profesional, uno a cada lado. «Señor Bastos, por aquí, por favor», dijo uno de ellos, la voz baja pero imperativa. No era una invitación. Era una orden. Lo estaban escoltando fuera de su propia coronación, ahora transformada en su patíbulo. Mientras lo guiaban hacia la oscuridad del backstage, lo último que Ricardo vio fue a Elena. Estaba de pie en el centro del escenario, una mano protectora sobre la barriga, la otra sosteniendo el micrófono. Ella no sonreía. Su rostro era una mezcla de agotamiento, dolor y una paz profunda e inquebrantable. Ella lo observó ser retirado no con triunfo, sino con la distancia de quien cierra el último capítulo de un libro doloroso. Él ya no era el villano de su historia. Era solo un personaje secundario, cuya jornada había llegado a un fin patético. En el escenario, tan pronto como Ricardo desapareció de vista, el maestro de ceremonias, recuperándose del shock, corrió al lado de Elena. «Señora García, ¿se encuentra bien?», preguntó la preocupación genuina en su voz. La ovación comenzaba a disminuir, sustituida por un zumbido de conversaciones excitadas. Elena sintió otra contracción, más larga y más fuerte que todas las anteriores. El dolor la encorvó ligeramente. «Necesito un hospital», logró decir, la voz ahora un soplo. El pánico controlado se apoderó. Sergio Tavares ya estaba subiendo los escalones del escenario, el móvil pegado a la oreja. «Sí, una ambulancia en la entrada de servicio. Ahora es una emergencia», ordenó. Clara también ya estaba allí, abriéndose camino entre la multitud, el rostro una mezcla de orgullo y pánico. «Lena, estoy aquí», dijo, sosteniendo el brazo de Elena. Lo conseguiste, mi loca genial». Helena se apoyó en su amiga, el cuerpo pesado, la adrenalina de la confrontación finalmente cediendo a la urgencia abrumadora de la naturaleza. «Él viene», susurró, una media sonrisa de agotamiento en su rostro. Creo que quería ver el final del show. Los guardias de seguridad y el equipo del evento formaron un cordón humano, protegiéndola de las miradas curiosas y de los móviles mientras la guiaban fuera del escenario, por una salida lateral. La transición fue surreal. En un instante, estaba en el centro del universo corporativo de la ciudad, bajo miles de luces. Al instante siguiente, estaba en un pasillo de servicio frío y gris, bajo la luz fluorescente que parpadeaba, el sonido de sus propias respiraciones jadeantes resonando en las paredes de hormigón. El dolor era la única constante entre los dos mundos. Mientras esperaban la llegada de los paramédicos, sentada en una silla que alguien le proporcionó, Elena cerró los ojos. No pensaba en Ricardo, ni en Amanda, ni en el premio. Pensaba solo en la pequeña vida que palpitaba dentro de ella, luchando por venir al mundo. La venganza estaba completa. La justicia había sido servida. Pero allí, en aquel pasillo estéril, ella entendió que aquello nunca había sido el verdadero premio. La exposición de Ricardo no era el fin de la jornada. Era solo el prólogo. La verdadera historia, su verdadera creación, estaba a punto de comenzar. 2 días después,
La única luz que importaba era la que entraba suavemente por la ventana de una habitación de hospital, pintando rayas doradas en el suelo. El único sonido que importaba no era el de aplausos o murmullos, sino el de la respiración tranquila y rítmica de un recién nacido. Helena sostenía a su hijo, Leo, en los brazos. Él era pequeño, perfecto, y dormía con la serenidad de quien no conoce el caos del mundo del cual acababa de llegar. Su olor, una mezcla de leche y novedad, era el único perfume que llenaba el aire. Todo el drama de la noche de la premiación, toda la tensión, la venganza, la humillación pública de Ricardo, parecía pertenecer a otra vida, a una persona que ella apenas reconocía. Clara estaba sentada en un sillón en la esquina, hojeando noticias en su tableta. «No te lo vas a creer», dijo en voz baja para no despertar al bebé. «Es una carnicería. La empresa de Ricardo perdió casi la mitad de su valor de mercado en 48 horas. Los inversores están saltando del barco como ratas. La noticia de Forbes lo apodó el CEO fantasma. Dicen que no ha sido visto desde la noche del evento». Helena no respondió inmediatamente. Acarició la cabeza de Leo, sintiendo el cabello fino y suave bajo sus dedos. La noticia de la caída de Ricardo no le trajo ninguna satisfacción extra, ninguna ola de triunfo. Era solo un hecho, la consecuencia lógica de una ecuación que ella misma había montado. Él ya no era una presencia en su mente, era solo un eco, cada vez más distante. «¿Y Amanda?», preguntó Helena, la curiosidad clínica de quien observa un espécimen bajo el microscopio. Clara soltó una risa corta y sin humor. «Ah, Amanda es una superviviente. Ya dio una entrevista exclusiva para una revista de celebridades. El titular es: Fui engañada y manipulada por un mentiroso patológico. Se está pintando como la última víctima. Una mujer de corazón roto que descubrió la terrible verdad junto con todo el mundo. Ya tiene hasta foto de ella caminando pensativa en la playa. La mujer es una artista». Helena sacudió la cabeza, una leve sonrisa en los labios. Era predecible. En el ecosistema de ellos, la victimización era solo otra herramienta de branding personal. Amanda sobreviviría. Ricardo, quizás no. Pero nada de eso importaba ya. Sergio Tavares la visitó esa tarde. No vino como un director corporativo, sino como un aliado. Trajo un ramo de flores torpe y un regalo para el bebé. Se detuvo al lado de la cama, mirando a Leo con una expresión de genuina admiración. «Él no tiene idea de la entrada triunfal que tuvo en este mundo», dijo Tavares con una sonrisa. «Helena, el Consejo de Terranova se reunió ayer. Están extasiados, no con el escándalo, claro, sino con tu coraje y principalmente con tu mente. El proyecto Green Future bajo tu liderazgo ya no es solo una inversión, es nuestra nueva bandera». Hizo una pausa, el tono volviéndose más serio. «Nos encargaremos de todo, la transición, el equipo, el laboratorio. Todo estará listo cuando tú lo estés, sin prisa. El futuro es tuyo, para moldearlo a tu tiempo». «Gracias, Sergio», dijo ella. Y la gratitud era sincera. «Por creer en mí cuando yo era solo un correo anónimo. Yo no creí en ti, Helena», corrigió él gentilmente. «Yo creí en los hechos. Tú los tenías, él no. El resto fue solo consecuencia». Cuando él se fue, la habitación volvió a su silencio pacífico. Helena miró a su hijo dormido. Aquel pequeño ser era la consecuencia más importante de todas. Él era el hecho irrefutable de su nueva vida. Una semana después, ella dejó el hospital. Al salir por la puerta principal del edificio, sosteniendo el asiento de seguridad con Leo alineado dentro, un periodista y un fotógrafo, que aparentemente estaban de guardia,
Se acercaron. Señora García, una palabra sobre sus planes futuros. ¿Cómo se siente siendo la verdadera ganadora de aquella noche?, preguntó el periodista, extendiendo una grabadora. Elena se detuvo. Por un momento, la vieja Elena, la que fue dejada atrás, habría retrocedido, se habría escondido. Pero ella ya no era esa mujer. Miró directamente al periodista, luego a la cámara, y una sonrisa serena surgió en su rostro. El verdadero ganador de aquella noche está con sueño y necesita un cambio de pañal, dijo, la voz divertida y ligera. Y mis planes futuros involucran descubrir cómo montar un cochecito de bebé sin que sobren piezas. No esperó otra pregunta, solo continuó su camino hasta el coche donde Clara la esperaba. El periodista se quedó allí, sin palabras, el fotógrafo bajando la cámara, sonriendo. La respuesta era perfecta. Desarmaba el drama, rechazaba el papel de heroína vengativa y la colocaba exactamente donde ella quería estar, en el control de su propia narrativa. Meses pasaron. La vida de Elena encontró un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Era una rutina de tomas de madrugada y reuniones por video durante las siestas de Leo. El trabajo en Terranova era desafiante y gratificante. Ella lideraba un equipo de ingenieros y arquitectos brillantes que la trataban con un respeto que ella nunca había conocido. Juntos estaban desmontando el Green Future y reconstruyéndolo. Mejor, más fuerte, más auténtico. Era el trabajo de su vida, finalmente en sus propias manos. Ella nunca más tuvo noticias directas de Ricardo. Supo, por terceros, que se había mudado a otro país, intentando empezar de nuevo lejos del epicentro de su humillación. Se había convertido en una anécdota en el mundo de los negocios, una historia de advertencia sobre los peligros de la arrogancia. Era, como la revista había dicho, un fantasma. Una tarde de otoño, mientras empujaba el cochecito de Leo por un parque, las hojas cayendo a su alrededor, se sentó en un banco. Leo balbuceaba, señalando con su dedo minúsculo a un perro que pasaba. Elena lo observaba, y una sensación de paz tan profunda la llenó que fue casi física. Había perdido un marido, una casa, una vida que ella creía que quería. Pero, en el proceso, había encontrado algo infinitamente más valioso. Ella no necesitó venganza para curarse. El éxito no fue su venganza. El éxito fue solo el subproducto de su propio redescubrimiento. La verdadera victoria no fue la caída de él, sino su propia ascensión. La capacidad de mantenerse en pie, sola, y construir algo nuevo a partir de las ruinas. Se inclinó y besó la parte superior de la cabeza de su hijo. La jornada había sido brutal, el dolor, real. Pero allí, en aquel momento simple, bajo el sol de la tarde, ella entendió la verdad final. A veces, perder el amor que creías que necesitabas es la única manera de finalmente ganarte a ti misma.